nuestra experiencia para el tratamiento del cáncer de pulmón con inmunoterapia. Esta presentación pues en realidad es muy valiosa para nosotros porque pues recopila la información recogida durante los últimos 6 años que hemos podido recopilar gracias a un registro de tumores sólidos que estamos desarrollando desde entonces. Y nos parece pues muy importante poder compartirla con ustedes. La agenda que voy a manejar, entonces inicialmente voy a contextualizar la conferencia hablando del panorama de cáncer de pulmón metastásico, la evidencia y la utilidad de la inmunoterapia, porque es importante saber qué tenemos en los estudios clínicos, la epidemiología del cáncer en pulmón en Colombia para que veamos cómo estamos en diagnóstico de cáncer de pulmón en Fundación Santa Fe en ERICAL comparados con Colombia, y ya luego específicamente sí unas diapositivas sobre la experiencia que hemos tenido en ERICAL como tal y al final unas conclusiones basadas en toda esta revisión. Entonces, el panorama actual del cáncer de pulmón, pues históricamente ha sido descrito como la neoplasia más letal. Los pacientes que la sufren generalmente fallecen de esta enfermedad. El principal factor de riesgo que hemos siempre identificado ha sido el tabaquismo. Aproximadamente el 85 al 90% de los cánceres de pulmón son de célula no pequeña. Sin embargo, durante los últimos años, a pesar de la letalidad que se ha descrito previamente, la tasa de mortalidad disminuyó en un 48% entre 1990 y 2016 en los hombres y 23% entre 2002 y 2016 entre las mujeres. Esto se ha atribuido que es a los cambios del hábito del tabaquismo. Y de 2011 a 2015 hemos visto también que las tasas de nuevos casos han disminuido en un 3% por año en hombres y un 1.5% en mujeres. ¿Cuáles son los factores que los oncólogos tomamos en cuenta para poder definir cuál es la primera línea de tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón metastásico? Entonces, inicialmente, la histología del tumor, si es un escamocelular o un escamocelular, si tiene mutaciones driver oncogénicas como EGFR, ALK o ROS1, el nivel de expresión de PDL1, el estado funcional. No es lo mismo un paciente que es independiente para realizar todo su autocuidado versus un paciente que está acostado en cama todo el día. Adicionalmente, las comorbilidades son muy importantes, si el paciente es diabético, si tiene falla cardíaca, si tiene falla renal, y la extensión de la enfermedad, el número de metástasis, los síntomas que tenga el paciente por las metástasis y el deterioro que le puede dar a su funcionalidad estas metástasis. Todo esto se ha venido depurando en el tiempo con la posibilidad de tener terapias blanco dirigidas y terapias como la inmunoterapia y son cruciales para definir qué tratamiento vamos a utilizar. Entonces, en este cuadro agrupamos la quimioterapia generalmente, que es lo que utilizamos históricamente desde siempre, pues depende del tipo histológico tumoral, la terapia blanco dirigida, del blanco que tenga el paciente expresado, si lo tiene, y las terapias con inhibidores del punto de control, anti-PDL1, anti-PDL1, anti-CTLA4, también están disponibles y dependen de los niveles de expresión de PDL1 y de la ausencia de terapias blanco dirigidas. Esta gráfica pues, nos muestra el panorama que teníamos anteriormente, en el pasado, cuando solo contábamos con quimioterapia basada en platino. Vemos unas tasas de supervivencia pues muy bajas, unos promedios muy desalentadores. En realidad los pacientes de cáncer pulmón vivían muy poco previamente. En este cuadro vemos medianas de supervivencia que iban de 7 meses hasta máximo 14 meses en algunas series, y en otras series 11 meses. Y en realidad veíamos que con todas las dupletas de quimioterapia basada en platino era muy similar, pero en realidad era una enfermedad que nos tenía una tasa de mortalidad muy alta y los pacientes en realidad vivían muy poco. Esto ha venido cambiando y en esta gráfica vemos cómo desde los 90 que partimos en la comparación de utilizar monodrogas y quimioterapia basada en platino, cuando ya empezamos a utilizar antiangiogénicos, que fue como la primera terapia blanco dirigida que tuvimos en el 2006, posteriormente inhibidores de tirosina quinasa en el 2010, los de nueva generación inhibidores de tirosina quinasa en el 2014 y ya en el 2016 la inmunoterapia, vemos cómo la supervivencia definitivamente empieza a crecer. Y esto cambia todo el panorama del cáncer de pulmón. Básicamente esto sucede desde el año 2006. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la utilidad de la inmunoterapia en cáncer de pulmón de célula no pequeña? En este cuadro resumimos todos los estudios clínicos que han venido desarrollándose. Como hablábamos en los 90 que solo teníamos quimioterapia, y ya en el 2015 empezamos a tener las nuevas inmunoterapias como nivolumab y el pembrolizumab, en el 2016 el atezolizumab, en el 2017 ya tenemos el PACIFIC, que es inmunoterapia con durvalumab en estados 3.
En el 2018 tenemos además evidencia para carcinomas escamocelulares y la aparición de esquemas de 4 terapias como el Empower 150, que añade a la quimioterapia y a la inmunoterapia además el antiangiogénico. Y en el 2019 pues ya podemos ver seguimientos más largos de pacientes con las inmunoterapias nuevas como el pembrolizumab. Y todo esto pues ha sido un avance que ha sido arrollador durante los últimos años y básicamente nos ha hecho cambiar todo el enfoque de tratamiento del paciente con cáncer de pulmón. ¿Cuál es la nueva situación que tenemos los oncólogos cuando disponemos de estas nuevas terapias de la inmunoterapia como tal? Pues vamos a tener la presencia de efectos adversos inmunorelacionados, los cuales pues eran nuevos para nosotros cuando llegan esas terapias nuevas y pues son muy diferentes a la quimioterapia porque en realidad son secundarios a la activación del sistema inmune, que es lo que al final hace la inmunoterapia para tratar el cáncer, es poder evadir todos los sistemas de resistencia al sistema inmune que generan las células tumorales y para que el propio sistema inmune pueda destruir como tal las células neoplásicas. Entonces es importante tener en cuenta que la mayoría de sus efectos secundarios son leves a moderados. Hay muchos pacientes que pueden ser asintomáticos. Lo más importante es que los oncólogos siempre estemos muy detallistas y muy pendientes de los pacientes para reconocer tempranamente los efectos secundarios. El inicio puede ser variable, no necesariamente tiene que ser al comienzo del tratamiento, también puede ser después de llevar muchos meses. La mayoría de efectos son reversibles con los esteroides. En algunos casos de severos se puede requerir la descontinuación de la terapia. Y lo más importante es organizar y educar a todo el grupo de atención de los pacientes para que se puedan detectar tempranamente esos efectos. Entonces, tener la comunicación con la enfermera oncóloga, la sala de quimioterapia, todo el equipo de cuidado y soporte es importante para que nos ayuden a identificar en el caso que se presenten estos efectos. Entonces, en esta gráfica vemos los principales efectos secundarios que se pueden tener. Está la neumonitis, que afortunadamente se presenta en menos del 5% de los casos, pero es de las toxicidades más temidas, la enterocolitis, la tiroiditis y el hipotiroidismo, rash y vitiligo, pero también puede haber efectos autoinmunes en todos los sistemas del cuerpo. Esta gráfica nos resume, fue presentada en ASCO el año pasado, todas las terapias que tenemos disponibles para primera línea de tratamiento. Vemos que tenemos el Keynote 024, el Keynote 042 y el CheckMate 227 como los estudios más antiguos. El Keynote 89 que nos cambió también todo el paradigma de manejo. En el 2019 cambiamos la primera línea de tratamiento del cáncer de pulmón por lo menos 2 veces. Gracias a todos los avances y a la publicación de todos estos resultados en los congresos de oncología, vemos que en los diferentes estudios pues se ha combinado quimioterapia más inmunoterapia con pembro, en otros como el CheckMate 227 y pilimumab más nivo más quimio, y tenemos en todos los estudios aumento significativo de la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, de modo que todos estos esquemas han llegado a posicionarse como evidencia categoría 1 en la primera línea. En cuanto al seguimiento de la supervivencia, pues vemos que los estudios que tienen supervivencia más larga, el Keynote 024 a 3 años con un 43.7% y el Keynote 89, ya para el ESMO del año pasado, en 2020, el Keynote 024 pues mostró toda la evidencia de supervivencia de los 5 años, este es el estudio más antiguo, y vemos el impacto positivo que permanece en el tiempo y tenemos pacientes largos respondedores en cáncer de pulmón. Este concepto no existía antes de la inmunoterapia, medianas de 26.3 meses versus 13.4, y esto claramente ha cambiado la historia del tratamiento del cáncer de pulmón y se contempla también la supervivencia libre de progresión mantenida en el tiempo durante 5 años. Vemos también que las respuestas objetivas de los pacientes se presentan en un 32%, y vemos que se puede presentar como respuesta parcial principalmente. Los pacientes se pueden quedar en respuesta parcial mucho tiempo, y en estos estudios hay que tener en cuenta que los pacientes suspenden el tratamiento después de 2 años de completar el pembrolizumab y siguen en respuesta durante el seguimiento. Esta gráfica, pues, que se ve borrosa por la resolución de la pantalla, pido excusas por esto, nos muestra los principales efectos secundarios que se reportaron en el Keynote 024, y encontramos principalmente efectos de grados leve, grados severo no se reportan en realidad con una frecuencia importante. Básicamente el hipotiroidismo es un efecto llamativo para los pacientes, y lo más frecuente que puede presentarse es fatiga, hiporexia, y en algunos casos diarrea. Entonces, en realidad,
Lo principal es, la mayoría de efectos secundarios son manejables y son leves y no comprometen la vida del paciente. Y esto en el seguimiento a 5 años se repite. En realidad los efectos grado 3 y 5 solo se presentan en una proporción de 31.2% y llevan a la descontinuación solamente en el 13% de los casos, lo cual pues se había visto en los estudios previos y se mantiene durante el seguimiento. También el Keynote 89, que es el estudio que combina quimioterapia con vermetexate platino más pembrolizumab, tiene un seguimiento a 31 meses que se presentó también recientemente y fue publicado en Annals of Oncology en abril de este año. Nos muestra cómo la supervivencia global a 31 meses se mantiene en todos los subgrupos de pacientes. Aquí tenemos la población general, se mantienen los PDL1 positivos de 1 a 49, en los mayores de 50% y en los menores del 1%. Esto porque inicialmente pensábamos que solamente era útil en pacientes con PDL1 positivos, pero este estudio también nos ha mostrado en el tiempo la utilidad para todos los pacientes. Igualmente, la supervivencia alegre de progresión nos muestra cómo en el seguimiento se mantiene. Los efectos secundarios, vemos en las barras oscuras los efectos grado 1 y 2, en los cuales predominan en frecuencia. Los grados 3 y 5 son leves y, como ya conocíamos previamente, son náusea, anemia, fatiga, diarrea o estreñimiento, pérdida de apetito, los que más se presentan, igual que la disnea, la astenia y el rash. Y los inmunorrelacionados, pues los más frecuentes son el hipotiroidismo, como vemos en la gráfica, y el hipertiroidismo, las reacciones infusionales, sin embargo, todas se presentan en una frecuencia baja. Lo que llama la atención cuando se suma la quimioterapia en el Keynote 89 es que también tenemos una frecuencia de 5.2% de falla renal aguda, de grado 3 a 5 el 2%. Entonces esto nos hizo también estar atentos a que había que cuidar y vigilar más cuidadosamente la función renal de sus pacientes porque podían tener más efectos de la función renal cuando recibían quimioterapia más inmunoterapia. En el pasado ASCO de este año se presentó adicionalmente el update de la supervivencia a 4 años del CheckMate 227, que combina nivo más ipilimumab más quimioterapia y también nos muestra unos resultados muy positivos independiente del nivel de PDL1. Esta combinación aún no está disponible en Colombia. Y también se mostró la supervivencia a 2 años de la combinación de nivolumab más ipilimumab más 2 ciclos de quimioterapia, lo cual es un esquema nuevo que está recientemente aprobado en el país. Y también pues nos muestra en el tiempo cómo se mantiene el beneficio en supervivencia global durante el seguimiento. Entonces, básicamente quería poner este contexto para que veamos toda la evidencia científica que tenemos en múltiples ensayos clínicos con múltiples combinaciones de inmunoterapia, dupletas de inmunoterapia, inmunoterapia monoagente, inmunoterapia más quimioterapia, que vienen para mejorar todos los desenlaces de los pacientes con cáncer. En Colombia, los datos que tenemos, voy a citar los de fondos de la cuenta de alto costo, que hace un registro de la atención de los pacientes. Vemos el cáncer de pulmón como el cuarto cáncer más frecuente. Vemos que la distribución de la edad se da principalmente en pacientes entre los 60 a los 79 años. La principal histología que se documenta es el adenocarcinoma en un 45% de los casos. Teniendo en cuenta el régimen contributivo subsidiado, se presenta con la misma frecuencia, pero sí vamos a ver adicionalmente que los pacientes en estadios avanzados se presentan con mayor frecuencia, en un 60%, lo cual es un problema de toda Latinoamérica. Tenemos el cáncer de pulmón y bueno, y a nivel mundial también se encuentra que la mayoría de casos de cáncer de pulmón se presentan en estadios avanzados y vemos que la mediana de edad de los estadios fue de 69 a 71 años. La oportunidad de atención medida en el país la tenemos en 41 días desde el diagnóstico al tratamiento y desde la sospecha al diagnóstico en 24 días, y vemos que estos días se incrementan según el régimen de atención del paciente. En régimen subsidiado hay mayor demora de la atención y es un problema grave que tenemos en el país porque nuestros pacientes de régimen subsidiado tienen acceso más tardío al diagnóstico y al tratamiento. Entonces, la inmunoterapia en Colombia la tenemos disponible desde 2017. Inicialmente tuvimos el nivolumab para tratamiento de segunda línea en todos los pacientes de cáncer de pulmón y pembrolizumab para los PDL1 más de 1%. Desde 2018 disponemos de pembrolizumab monoagente para mayores de 50% y pembrolizumab más quimioterapia en todos los pacientes. En 2019, durvalumab para estadios 3
y a finales de 2019 atezolizumab más bevacizumab más quimioterapia. Más recientemente, como me comenté previamente, este año se aprobó la indicación de nivolumab más ipilimumab más 2 ciclos de quimioterapia. Entonces, tenemos un armamentario muy importante para tratar a nuestros pacientes. Entonces, nuestra experiencia como tal, como mencioné previamente, la basamos en la descripción de la población de nuestro registro de tumores sólidos que estamos recolectando desde 2015. Ya completamos 6 años. De cáncer de pulmón tenemos 92 pacientes registrados, el 86% con adenocarcinomas. El promedio de edad de nuestros pacientes es de 61.5 años, lo cual vemos que es un promedio un poco más joven que lo que vimos en los registros de la cuenta de alto costo. Predominantemente vamos a ver que el cáncer de pulmón en nuestra población se presenta más en mujeres. El antecedente de tabaquismo en nuestros pacientes se presenta en un 54% de los casos, la presencia de blanco accionable se presenta en un 29%, EGFR 21%, ALK 8%, y los estadios de nuestros pacientes al diagnóstico también predominan en estadios 4, el 81.5%, y tenemos un porcentaje pequeñito acá de estadios 3 y uno más pequeñito de estadios 1B y 2A. Lo cual también en la práctica de hospitales públicos es más, es menos notorio y menos difícil y menos frecuente encontrar pacientes con estadios tempranos. Sin embargo, a nosotros, a pesar de la oportunidad que tenemos de atender a los pacientes, que nuestros pacientes tienen aseguradores que les permiten hacer diagnóstico temprano, sin embargo, lo preocupante es que seguimos teniendo pacientes con estadios avanzados en su mayoría. El testeo de PDL1, pues cabe la pena pues mencionar que tenemos un grupo muy juicioso de patología y de neumología y de cirugía de tórax, y la verdad es que todos los pacientes al diagnóstico se le toman biopsias de buen tamaño y se testean prácticamente todos los pacientes, entonces siempre podemos tener la disponibilidad de resultado de PDL1 y de EGFR-ALK, que es lo que hacemos inicialmente para poder definir la primera línea de tratamiento. Según estos datos, encontramos que la mayoría de nuestros pacientes tienen en 42% menos del 1% de expresión de PDL1. En cuanto al manejo oncológico, en esta cohorte de pacientes que estoy mostrando, los pacientes de más del 50% de PDL1 recibieron inmunoterapia en monoterapia siguiendo los resultados del Keynote 024 de 1,49 quimio inmunoterapia según el Keynote 189, y los de menos de 1 también recibieron quimio inmunoterapia. La supervivencia de nuestros pacientes en este cuadro, vemos cómo los pacientes con PDL1 de 1,49 en verde son los que tienen la mejor supervivencia con 27 meses. Esto cabe resaltar que es la misma promedio de supervivencia que está reportado en el estudio clínico Keynote 189. Sin embargo, nuestros pacientes de PDL1 menos de 1% son los que tienen el peor desenlace. No sabemos, pues igual en cáncer de pulmón tenemos que ir más allá de los biomarcadores como el PDL1. Seguramente hay factores de riesgo que aún no hemos identificado, otros biomarcadores, y nuestra población de PDL1 negativo no ha sido tan positiva, y la PDL1 de mayor de 50% ha tenido en promedio 13.4 meses de supervivencia. En supervivencia libre de progresión también vemos las mejores cifras para los pacientes con PDL1 de 1 a 49 y los resultados similares a PDL1 menos de 1% y más de 50%. El efecto adverso más frecuente en nuestra población es el 22% de hipotiroidismo, que lo manejamos con suplencia hormonal, y esto está descrito en los estudios de registro, como les mencioné, y grado 3 y 4 hemos tenido 3 efectos, una miositis, una reacción dérmica severa y una colitis. Entonces, en realidad, tampoco hemos tenido la misma reporte de efectos secundarios graves como se ha mostrado en los estudios disponibles. Este año, adicionalmente, hicimos una recolección de datos para evaluar cómo nos iba con la interpretación de las imágenes. Eso es un reto para evaluar la inmunoterapia. En realidad, nuestros radiólogos han tenido que entrenarse para poder detectar el crecimiento tumoral versus la inflamación que genera la inmunoterapia en las metástasis, y eso es un reto. Se ha descrito el término de pseudoprogresión como un diagnóstico diferencial de la progresión como tal en un 5 a 10% de los casos. Quisimos ver a nuestra población qué pasaba. Evaluamos 43 imágenes realizadas en sus servicios, tomografías eran el 67% y PET del 32%. Las imágenes generalmente las estamos evaluando a los 3, 6 y 12 meses, o sea, con intervalos de 3 meses aproximadamente, y encontramos que en nuestra población había descripción de pseudoprogresión
en un 11.6% de los casos y todas fueron reportadas en las tomografías. Encontramos también en nuestra población que principalmente se presentaban los primeros 3 meses del tratamiento y disminuía la frecuencia a medida que pasaba el tiempo del seguimiento. Este dato nos parece importante porque uno de los retos que hemos tenido en el país es la evaluación imagenológica de sus pacientes, y lo importante siempre es tener en cuenta que mientras el paciente tenga un beneficio clínico, en realidad la presencia de una posible progresión, si el paciente tiene un buen estado clínico y una buena situación clínica, pues no nos obliga a cambiar inmediatamente el tratamiento de inmunoterapia, y eso es un paradigma que hemos tenido que manejar con todo el equipo que maneja a los pacientes junto con nosotros, y a explicarle al paciente también que así tenga una imagen que parezca una progresión, lo más importante es mirar qué sintomatología tiene. Si el paciente no tiene síntomas, está en un buen estado clínico, en realidad no habría que pensar en que hay que cambiar la terapia. Entonces, ya para concluir, de nuestra población, pues podemos decir que la mayoría son diagnosticados en estado metastásico, como lo describe la epidemiología mundial y la de Colombia. La mitad de nuestra población tiene antecedente de tabaquismo. Tenemos que buscar cuáles otros factores de riesgo pueden estar impactando a nuestra población para tener un cáncer de pulmón, porque no es el tabaquismo un factor obligatorio para nuestra población. Todos nuestros pacientes han tenido acceso a una biomarcación completa, y esto nos facilita poder realizar una adecuada selección de manejo oncológico, y esto pues lo podemos lograr gracias a todo el apoyo de nuestro equipo de diagnóstico, patología, los cirujanos de toros, los neumólogos, los radiólogos intervencionistas, que obviamente todos estamos acoplados y podemos hacer una atención oportuna a nuestros pacientes. En nuestra población, las mejores tasas de supervivencia las vemos en la población con PL1 de 1,49, que han sido tratados con quimioterapia más inmunoterapia. Los efectos secundarios inmunorelacionados de grado severo han tenido una frecuencia baja y similar a reportar en los estudios clínicos de registro. Lo más importante también siempre es tener una muy buena comunicación con todo el equipo de manejo de los pacientes, y específicamente con el equipo de radiología, para tener una adecuada retroalimentación e interpretación de las imágenes de seguimiento durante el tratamiento con inmunoterapia. Y pues definitivamente tenemos que seguir trabajando en todas las estrategias de detección temprana del cáncer de pulmón, para que podamos tener pacientes en estadios más tempranos que tengan la opción de un manejo curativo. Y pues afortunadamente y muy orgullosos, nosotros hemos podido realizar durante los últimos años presentaciones de abstracts de nuestra casuística, describiendo desde el año, hemos hecho análisis interinos durante los últimos 6 años y los hemos presentado en los principales congresos de oncología mundiales como ASCO y el Mundial de Pulmón. Y por eso pues estamos muy satisfechos de haber trabajado y recopilado esta base de datos que vamos a seguir alimentando en el tiempo para poder tener más información. Y a nivel nacional pues también hemos presentado esta información en congresos nacionales. Entonces esto era lo que traía para revisar. Este es mi correo electrónico.